Era una noche envuelta en la niebla más densa que se recuerda en el Atlántico Norte, el 25 de julio de 1956. Dos gigantes de acero, orgullos de sus respectivas naciones, navegaban en rutas opuestas, acercándose el uno al otro sin saber que estaban a punto de protagonizar uno de los desastres marítimos más absurdos e impactantes del siglo XX. Por un lado, el Andrea Doria, el lujoso buque insignia de la línea italiana, una obra maestra flotante de diseño y confort, completaba su travesía desde Génova hacia Nueva York. A bordo, más de 1,700 almas, entre pasajeros que volvían de vacaciones en Europa y tripulantes, anticipaban con emoción la vista de la Estatua de la Libertad al amanecer. Pero el barco llegaba con retraso y su capitán, Piero Calamai, un hombre de mar experimentado pero presionado por cumplir el horario, mantenía una velocidad peligrosamente alta para las condiciones de visibilidad nula. Por otro lado, el Stockholm, un transatlántico sueco más pequeño pero robusto, con una proa reforzada para romper hielo, acababa de zarpar de Nueva York con más de 700 personas a bordo, iniciando su viaje hacia Copenhague. Su capitán, Harry Gunnar Nordenson, confiaba en la tecnología más avanzada de la época, el radar. Ambos barcos detectaron la presencia del otro en sus pantallas luminiscentes. En la inmensidad del océano, con millas de agua a cada lado, un encuentro rutinario estaba a punto de convertirse en una colisión frontal, una danza mortal orquestada por la niebla, la velocidad y una fatal cadena de errores humanos que desafiarían toda lógica. Dos gigantes de acero en rumbo de colisión en la niebla. ¿Cómo pudo ocurrir lo imposible? Para descubrir la cadena de errores absurdos y el drama que se desató en medio del Atlántico, suscríbete ahora y activa las notificaciones. La marea oscura está a punto de revelar este increíble desastre. A bordo del Andrea Doria la atmósfera era de confianza, quizás demasiada. El radar mostraba claramente un eco acercándose por estribor. El tercer oficial en el puente observaba la pantalla. Según las reglas de navegación, al encontrarse con otro barco de frente o casi de frente, ambos debían virar a estribor, derecha, para pasar babor con babor, izquierda con izquierda. Pero el oficial del Doria, quizás asumiendo que el otro barco ya estaba lo suficientemente a estribor, decidió mantener el rumbo y la velocidad esperando pasar cómodamente estribor con estribor. No redujo la marcha, a pesar de la niebla impenetrable que envolvía el barco, una violación flagrante de las normas básicas de seguridad marítima. El capitán Calamai estaba en su camarote, confiando en sus oficiales. Cuando finalmente fue llamado al puente y vio la situación en el radar, interpretó que el otro barco estaba realizando una maniobra extraña, virando hacia ellos. En lugar de ordenar una maniobra evasiva drástica e inmediata a estribor, como dictaban las reglas y el instinto, Calamai tomó una decisión fatal. Ordenó un leve viraje a babor, izquierda, intentando alejarse del eco en la pantalla, pero cruzando directamente la proa del barco que se acercaba invisiblemente en la niebla. Fue un error de cálculo, una interpretación errónea basada en una confianza ciega en la tecnología y una subestimación del peligro inminente. En esos segundos cruciales, mientras el Andrea Doria giraba lentamente hacia la izquierda, su destino quedó sellado. Mientras tanto, en el puente del Stockholm, la situación era igualmente confusa, pero la interpretación fue radicalmente opuesta. El tercer oficial, Johan Ernst Carstens Johansen, también vio el eco del Andrea Doria en su radar, pero su interpretación fue que el barco italiano estaba ligeramente a su babor, izquierda, y que lo correcto según las reglas era realizar un viraje a estribor, derecha, para asegurar un paso seguro, babor con babor. Él tampoco redujo la velocidad, confiando en que el radar le daba una imagen precisa de la situación.
ordenó el viraje a estribor. En ese momento, ambos barcos estaban ejecutando maniobras directamente contradictorias. El Doria viraba a babor para intentar pasar estribor con estribor, mientras el Stockholm viraba a estribor para intentar pasar babor con babor. Estaban girando el uno hacia el otro, acelerando hacia el desastre en la oscuridad. Cuando las luces del Andrea Doria finalmente aparecieron a través de la densa niebla, estaban demasiado cerca. Carstens se dio cuenta del error catastrófico. El enorme transatlántico italiano no estaba a su babor, estaba casi directamente frente a él y virando hacia su trayectoria. Gritó órdenes desesperadas. Toda la máquina atrás, todo a estribor. Pero era demasiado tarde. Los segundos se agotaron. El robusto Stockholm, con su proa reforzada diseñada para el hielo nórdico, se convirtió en un ariete involuntario apuntando directamente al corazón del lujoso gigante italiano. El impacto, a las 11:11 de la noche, fue brutal, ensordecedor. Un sonido de metal retorciéndose, como el grito de una bestia herida, rasgó la noche y la niebla. La proa reforzada del Stockholm penetró profundamente en el costado de estribor del Andrea Doria, justo debajo del puente, abriendo una herida gigantesca de varios pisos de altura. La colisión ocurrió en ángulo, y la inercia hizo que la proa del Stockholm desgarrara el casco del Doria a lo largo de casi 30 metros, destruyendo camarotes de lujo y cabinas de pasajeros de clase turista por igual. Cientos de toneladas de agua de mar comenzaron a inundar instantáneamente los compartimentos destrozados. Para los pasajeros que dormían en esas cabinas, la muerte fue instantánea y aterradora, aplastados por el acero o ahogados en la oscuridad antes de siquiera comprender lo que sucedía. El Stockholm, aunque gravemente dañado en su proa, que quedó aplastada y retorcida, sufrió la mayor parte del daño por encima de la línea de flotación. Logró permanecer a flote, aunque herido. Pero para el Andrea Doria, la herida era mortal. El diseño del barco incluía compartimentos estancos que debían contener la inundación, pero el daño fue tan extenso y tan bajo en el casco que varios compartimentos se inundaron a la vez, comprometiendo fatalmente la estabilidad del buque. El orgullo de Italia había recibido un golpe del que no se recuperaría. A bordo del Andrea Doria el caos fue inmediato y absoluto. La colisión lanzó a la gente de sus camas, rompió muebles y sumió gran parte del barco en la oscuridad al cortarse la energía. El barco comenzó a escorar, inclinarse, violentamente hacia estribor, el lado del impacto. Esta escora fue tan rápida y severa que convirtió los pasillos en toboganes mortales y las escaleras en precipicios. El pánico se apoderó de los pasajeros y la tripulación. En la confusión y la oscuridad, muchos no sabían hacia dónde correr. La escora tuvo una consecuencia terrible. Hizo imposible arriar los botes salvavidas del lado de babor, el lado que se elevaba hacia el cielo. La mitad de la capacidad de evacuación del barco quedó instantáneamente inutilizada. Los botes del lado de estribor, el lado que se hundía en el agua, apenas podían bajarse debido a la inclinación extrema. El capitán Calamai, aturdido pero manteniendo la calma, ordenó inmediatamente la señal de socorro SOS y dio la orden de abandonar el barco. Pero la evacuación era una pesadilla logística. Con el barco inclinado a más de 20 grados, simplemente moverse por las cubiertas era una lucha. Cientos de pasajeros quedaron atrapados en sus camarotes inundados o en las cubiertas inferiores. Para ellos no habría escapatoria. El lujoso transatlántico se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa mortal inclinada. Mientras el Andrea Doria se inclinaba inexorablemente hacia su fin, el Stockholm, aunque con la proa destrozada, se mantuvo a flote y relativamente estable. Su tripulación, superado el shock inicial,
Comenzó a evaluar los daños y, milagrosamente, se dio cuenta de que podían ayudar, a pesar de tener sus propios heridos y el temor de hundirse también. El Stockholm se convirtió en el primer barco de rescate en la escena. Lanzaron sus botes salvavidas y comenzaron a recoger a los supervivientes del Doria que lograban saltar al agua o bajar por las cuerdas desde la cubierta inclinada. Pero la niebla persistía, dificultando la localización de los náufragos. La señal de SOS del Andrea Doria había sido captada por otros barcos en la zona. Pronto, la oscuridad se llenó de luces distantes que se acercaban. El carguero Cape Ann, el transporte de tropas Private William H. Thomas y otros respondieron a la llamada. Pero el verdadero ángel de la guarda esa noche fue otro gigante del mar, el transatlántico francés Île-de-France. Navegando en la dirección opuesta, hacia Europa, su capitán, el barón Raúl de Baudéan, al recibir el SOS, tomó la audaz decisión de dar media vuelta y navegar a toda máquina hacia el desastre. Iluminado como una ciudad flotante, el Île-de-France llegó a la escena y organizó una operación de rescate masiva y ordenada, utilizando sus numerosos botes salvavidas para recoger a cientos de supervivientes directamente del Andrea Doria y del agua. Durante horas, bajo la luz de los reflectores de los barcos de rescate, se desarrolló una evacuación caótica pero heroica. Tripulantes y pasajeros del Andrea Doria descendían por cuerdas y escalas improvisadas por la empinada cubierta de estribor hasta los botes que esperaban abajo. Otros saltaban directamente al agua fría, confiando en sus chalecos salvavidas y en la cercanía de los rescatadores. A bordo del Île-de-France, los pasajeros se convirtieron en voluntarios, ofreciendo mantas, ropa seca y consuelo a los traumatizados supervivientes que llegaban empapados y en estado de shock. Al amanecer, la niebla comenzó a disiparse, revelando una escena surrealista. El majestuoso Andrea Doria yacía completamente de costado sobre el océano como una ballena moribunda, rodeado por los barcos que habían acudido en su ayuda. La evacuación había sido un éxito asombroso, dadas las circunstancias. Casi todas las personas que no murieron en el impacto inicial fueron salvadas. El capitán Calamai fue el último en abandonar su barco, como dicta la tradición marítima. A media mañana del 26 de julio, 11 horas después de la colisión, el Andrea Doria, orgullo de la ingeniería naval italiana, finalmente se rindió. Su popa se elevó por última vez hacia el cielo y luego se deslizó silenciosamente bajo las olas, desapareciendo para siempre en las profundidades del Atlántico. De las más de 1.700 personas a bordo, 46 perdieron la vida en la colisión inicial. Un número trágico, pero milagrosamente bajo considerando la violencia del choque y la rapidez del hundimiento. El hundimiento del Andrea Doria no fue el final de la historia, sino el comienzo de una amarga batalla legal y una profunda controversia. ¿Cómo pudieron dos barcos equipados con la última tecnología de radar chocar en mar abierto? Las investigaciones y el posterior proceso judicial se convirtieron en un complejo juego de acusaciones mutuas entre la línea italiana y la línea sueco-americana. Ambas partes culpaban a la otra de negligencia, exceso de velocidad en la niebla y maniobras erróneas. Los abogados diseccionaron cada segundo previo a la colisión, analizaron las bitácoras, los testimonios de los oficiales y las capacidades y limitaciones de los primitivos radares de la época. Quedó claro que ambos capitanes y sus oficiales cometieron errores críticos. Ambos navegaban demasiado rápido para las condiciones de visibilidad. Ambos confiaron excesivamente en la información del radar sin verificarla visualmente. Y, lo más fatal,
Ambos realizaron maniobras evasivas contradictorias en el último momento. La línea italiana argumentó que el Stockholm viró incorrectamente hacia ellos. La línea sueca sostuvo que el Andrea Doria realizó un viraje inesperado a babor, cruzando su proa. Al final, después de meses de litigio, las dos compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial para cubrir los daños multimillonarios. Nunca hubo un veredicto oficial que asignara la culpa definitiva a uno u otro barco. El desastre fue catalogado como un resultado trágico de errores humanos compartidos, exacerbados por la tecnología imperfecta y la traicionera niebla del Atlántico. Mientras la batalla legal se desarrollaba en los tribunales, los dos barcos siguieron caminos muy diferentes. El Stockholm, a pesar de su proa destrozada, fue remolcado a Nueva York, tras extensas reparaciones, donde recibió una proa completamente nueva, volvió a navegar. Increíblemente, este barco, protagonista de una de las colisiones más famosas de la historia, tuvo una vida útil extraordinariamente larga. Cambió de nombre y de dueños varias veces, sirviendo como crucero bajo diferentes banderas durante décadas, y aún hoy, rebautizado como Astoria, sigue navegando, un testigo flotante de aquella noche fatídica. El Andrea Doria, en cambio, encontró su descanso final a 70 metros de profundidad, cerca de la isla de Nantucket. Pronto, su pecio se convirtió en una leyenda entre los buceadores de naufragios. Por su profundidad, las fuertes corrientes y la compleja estructura interna, explorarlo se considera extremadamente peligroso, ganándose el sombrío apodo de el Everest del buceo. Decenas de buceadores han perdido la vida intentando desvelar sus secretos o recuperar alguno de sus tesoros, atraídos por la promesa de porcelana fina, obras de arte o las joyas olvidadas en sus camarotes inundados. El barco, que fue un símbolo del lujo y la elegancia, se transformó en una tumba submarina, un monumento silencioso a la tragedia y un desafío mortal para los aventureros. La colisión del Andrea Doria y el Stockholm sigue siendo un caso de estudio sobre los peligros de la complacencia y el error humano en el mar, incluso en la era de la tecnología. Fue un accidente absurdo, una colisión que nunca debió ocurrir, nacida de la combinación fatal de exceso de velocidad, niebla densa y una mala interpretación mutua de las señales del radar. Aunque la pérdida de vidas fue relativamente baja gracias a la heroica operación de rescate, la tragedia dejó una cicatriz imborrable en la historia marítima. Sirvió como una dura lección sobre la necesidad de mejorar los procedimientos de navegación, la formación de los oficiales y la propia tecnología de radar. Pero sobre todo, nos recuerda que en la inmensidad del océano no hay margen para el error, y que incluso los gigantes de acero más imponentes son vulnerables cuando la prudencia se pierde en la niebla. El Andrea Doria yace en las profundidades, un palacio sumergido que guarda silencio sobre los últimos momentos de confusión y pánico. Su historia perdura como un eco fantasmal, una advertencia susurrada por la marea oscura sobre la fragilidad de nuestros avances frente al poder indomable del mar y la falibilidad de quienes lo desafían. Un accidente que nunca debió suceder. ¿Quién crees que tuvo la mayor culpa en la colisión del Andrea Doria y el Stockholm? ¿La tecnología, los capitanes o la propia niebla? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, no olvides darle me gusta y compartirla.